de qué manera Dios quiere que reflejemos su carácter, el carácter de Cristo, y cómo Dios está comprometido con terminar la obra que comenzó, pero nosotros también tenemos un compromiso, también tenemos una responsabilidad de hacer algunas cosas, ¿ok? Y antes de entrar en el tema, me gustaría mostrarles un video y me gustaría que usted tratara solo de pensar cómo reaccionaría usted en un caso como este, ¿ok? Les voy a mostrar un videito, es cortico y vamos a la enseñanza. Si nos hubieran grabado algunos de nosotros ahí, ¿cómo hubiésemos reaccionado? ¿No? Paciencia, amabilidad, dominio propio, ¿verdad? Son algunas de las cosas que hemos estado hablando, pero definitivamente creo que el dominio propio es el factor determinante para que todas las demás expresiones del fruto se empiecen a ver, se empiecen a notar. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos ajustar cosas y vamos a hablar un poco de cómo necesitamos en nuestra vida el dominio propio para todas las cosas, ¿verdad? Para no, los que manejan, ¿verdad? Para no molestarse o decir una palabra cuando el de atrás está, ¿verdad? Hay como, no sé los que manejan, ¿sabes? ¿Verdad? Hay como distintas formas de tocar la corneta, ¿verdad? A veces le hacen titi, pero a veces, entonces, y tú ahí, ya voy, ya, pero son cosas que quizás nos alteran, algunas cosas con nuestros hijos, algunas cosas en la casa, ¿verdad? Y cómo no podemos excusarnos en, ay, se me fue, no, Dios nos llama a tener dominio propio, obviamente no somos perfectos, pero Dios nos llama a ejercer ese dominio propio que viene como fruto de su espíritu. Y quiero leerles el pasaje nuevamente que hemos estado estudiando, Gálatas 5 del 22 al 23, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, ¿ok? Y quiero que sepas algo. Mira, Dios nos ama tanto, que no nos quiere dejar como estamos. No nos quiere dejar en la condición en la que estamos. Su anhelo es transformar nuestra vida. Su anhelo es hacernos crecer. Su anhelo es enseñarnos y formar en nosotros el carácter de Cristo. Y vamos a ver por qué es tan importante el dominio propio en general en nuestra vida, pero sobre todo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Porque miren, si podemos resumir la vida cristiana, yo la resumiría de la siguiente manera. Son decisiones que tomamos para parecernos a Cristo. Esa es la vida cristiana. Decisiones que tomamos para parecernos a Cristo. Decisiones que tomamos cada día para que nosotros empiece a ver el carácter de Cristo, ¿ok? Hay un dominio propio natural que todos estamos llamados a ejercer, ¿verdad? No dejarnos dominar por nuestras emociones, pero también hay un dominio propio que viene
como fruto de nuestra comunión con el Espíritu Santo, que nos ayuda a dominar cosas que en nuestra fuerza humana es imposible. Algunas cosas en nuestra naturaleza, algunas cosas que están arraigadas en nuestro corazón, que en comunión con el Espíritu Santo, por la relación que tenemos con Dios, Dios nos ayuda a tener la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, ¿ok? Vamos a ver entonces, como punto número 1 de esta enseñanza, cuál es la importancia en nuestra vida del dominio propio. Que el dominio propio se refiere a la capacidad de controlar, diga conmigo controlar, nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestras emociones. ¿A alguno le hace falta eso? Yo creo que a todos, ¿verdad? Sí, todos necesitamos. De eso habla el dominio propio, ¿verdad? De esa capacidad que podemos tener quizás de controlar nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestras acciones, ¿verdad? Y nuestras emociones. El diccionario lo define como una virtud que se refiere a la moderación, el autocontrol y la sobriedad en las acciones y deseos humanos de una manera equilibrada y de manera sensata, ¿verdad? Y ya van a ver que esta palabra sobriedad, vamos a ver algunos textos también, es muy importante en la Biblia, porque no se refiere solamente a controlarnos en el alcohol, no, se refiere a todas las áreas de nuestra vida donde Dios nos llama a ser sobrios, es decir, a ejercer el dominio propio, la templanza, a tomar decisiones. Y cuando hablamos de sobriedad, estamos hablando de una persona que sabe controlarse y sabe poner límites y no se excede en nada. ¿Ok? Porque a lo mejor ninguno de nosotros tiene problemas con el alcohol, ¿verdad? Pero a lo mejor nuestro problema es Netflix. No, eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares, ¿verdad? ¿Sí? Donde no sabemos poner límites y donde no nos damos cuenta que nos excedemos en algunas cosas que realmente no nos están haciendo bien, que realmente nos están haciendo daño. Y nos dejamos controlar cuando Dios, por su Espíritu Santo, nos llama a nosotros a controlar nuestros deseos, nuestros impulsos y nuestras emociones. La templanza o el dominio propio ayuda a las personas a evitar los excesos y comportamientos extremos, promoviendo la autodisciplina y la prudencia en la toma de decisiones. De eso habla el dominio propio, y vamos a ver algunas cosas en la Escritura. Y esto nos ayuda en diferentes áreas, ahí lo colocamos, como la alimentación. ¿Ustedes creen que necesitamos dominio propio para la alimentación? Definitivamente. Algunos están sufriendo algunos problemas de salud por no ser buenos a tomar las decisiones en el tipo de alimentación que toman, ¿sí? Algunas personas aún, eso nada más me pasa a mí, eso no le pasa a ustedes, pero algunas personas aún sabiendo que eso les hace daño, igual deciden tomarlo, ¿verdad? Aún sabiendo que no pueden por alguna condición médica, porque por X o Y, igual tomamos sentimos que no podemos controlarlo, sentimos que no podemos dominarlo. Es que cuando yo veo una Coca-Cola, yo sé que no puedo, yo sé que tengo una condición que incluso médica que me va a enfermar más, pero es que cuando la veo así con esa gotica rodando así por el lado, las burbujitas, el sonido, ¿verdad? Pero la Biblia nos llama, familia, a no dejarnos dominar por las cosas externas, sino a ejercer el dominio propio en nuestra vida. Necesitamos el dominio propio para el consumo de alcohol o sustancias, necesitamos el dominio propio para los gastos económicos. Algunos estamos en problemas económicos quizás por malas decisiones, por no controlar nuestros impulsos a la hora de comprar, por no controlar nuestros deseos a la hora de endeudarnos o usar cachea, por no controlar nuestras emociones, ¿verdad? Por no controlar nuestras emociones y decir, es que esto se me va a ver bien o quiero hacer esto. Entonces, esto es algo que necesitamos tomar en cuenta y es un llamado de Dios para el creyente. Es un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Lo necesitamos en nuestras relaciones personales, lo necesitamos en las reacciones que tenemos ante las cosas que vivimos, ¿ok? Obviamente estamos expuestos a muchas cosas, pero en la medida que crecemos y maduramos,
necesitamos dominar algunas reacciones, necesitamos controlar, ¿ok? Está bien que un niño como Mateo, ¿verdad? De 3 años, 2 años, haga un berrinche por alguna cosa, pero ese mismo berrinche en un joven de 20 años es como un poco extraño, ¿verdad? Entonces, porque se supone que vamos creciendo, que vamos madurando, aprendemos a controlar nuestras emociones y no nos dejamos dominar solo por las cosas que sentimos, ¿verdad? Necesitamos el dominio propio para la manera en la que decimos las cosas. Miren, si quieren tomar nota de algo, tomen nota de esto. Una verdad sin amor ofende. ¿Sí? A veces, porque por algunas personas, no, aquí no hay ninguna, son de otro lugar, ¿verdad? Sí, algunas personas, no, yo digo las cosas como son. Yo hablo con la verdad, duélale a quien le duela. No, estás hiriendo a la gente. Estás hiriendo a tus familiares y sabes que los estás hiriendo, igual crees que lo que estás haciendo está bien. No, una verdad sin amor ofende. ¿Sí? Entonces necesitamos, aunque es una verdad, también necesitas tomar autocontrol, dominio propio para decirlo de la manera correcta. Para decirle a tus hijos las cosas de la manera correcta. No a los gritos, no peleando, ¿verdad? Es un tema que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Miren, la manifestación de este fruto, dominio propio, muestra el nivel de madurez al que has llegado en la fe. Muestra el nivel de madurez al que has llegado en la fe. Si tú quieres saber si una persona en su vida espiritual es madura, mira cómo ejerce o no el dominio propio en su vida. Es una persona que poco a poco vamos creciendo, porque el dominio propio termina siendo como una medida en nosotros de cuánto hemos aprendido de la gracia de Dios, de cuánto hemos aprendido de la palabra de Dios y de qué tanto ha crecido nuestra capacidad de decir no. ¿O qué tanto ha crecido nuestra capacidad de decir hasta aquí? ¿Qué tanto ha crecido nuestra capacidad de esto está bien, esto no me hace daño, pero si me excedo, voy a sufrir y no quiero? Eso no es lo que Dios quiere para mí, no es la voluntad de Dios. Hay momentos en la vida en la que por nuestra educación, nuestra amabilidad, nuestras costumbres y las cosas que nos enseñaron en casa, podemos ejercer el dominio propio en nuestra vida, en algunas cosas, pero familia, hay momentos en la vida en los que necesitamos del Espíritu Santo para ejercer el dominio propio. Hay cosas que se escapan de nuestra fuerza humana, hay cosas que se escapan de nuestra capacidad de controlarnos a nosotros mismos y por eso necesitamos que esta parte del fruto del Espíritu Santo se empiece a formar en nosotros por medio de la comunión. Y obviamente es algo que Dios está haciendo, pero que tiene que ver también con nuestra disposición y tiene que ver con nuestras decisiones. No podemos excusarlo, no, Dios lo está haciendo y Él verá. No, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que tomar acciones a diario, porque tenemos un problema que la Biblia deja claro, y es que dentro de nosotros luchamos con dos naturalezas. ¿Han leído eso en la Biblia, verdad? Tenemos la naturaleza carnal, la naturaleza natural, ¿verdad? La que está llena de deseos, llena de cosas que nos apartan de Dios. Y está nuestra naturaleza divina dada por el Espíritu Santo en el momento en que creímos. Y los dos esas dos naturalezas están ahí, ¿verdad? Y dice Pablo, ¿verdad? Dice que la carne no puede hacer lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu quiere hacer lo que es contrario a la carne. Y no sé ustedes, pero esa lucha la experimento yo todos los días. Es una cosa que está ahí, pero el problema es que nuestra naturaleza carnal se alimenta solita, fácil. Es más, se alimenta a través del placer, a través de las cosas que nos gustan, a través de las cosas que nos llenan, a través de las cosas que nos dan satisfacción. Nuestra carne se está alimentando y se está fortaleciendo. Pero si queremos fortalecer el espíritu, no es difícil, pero no es tan fácil. Porque requiere esfuerzo, porque requiere sacrificio. Usted no se sacrifica ni se esfuerza para ver una serie acostado en su cama. El sacrificio más grande es buscarla y conectarla, ¿verdad? Pero para leer la Biblia, para ayunar,
para orar. Entonces, esto tiene que ver con qué tanto vamos a fortalecer nuestra vida espiritual, qué tanto vamos a tomar nuestras decisiones. De esto se trata el dominio propio, ¿verdad? El dominio propio me permite decir, voy a levantarme a tal hora para leer la Biblia y orar. Y cuando llega la hora y suena la alarma, ¿verdad? Y suena la alarma y usted, 5 minutos más. Y se nos convierten en media hora, ¿verdad? A veces. Entonces, es algo que necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal se está alimentando constantemente y se está fortaleciendo constantemente muchas veces. Y no tenemos cuidado de fortalecer nuestra vida espiritual. Y va a ser muy difícil si nuestra vida espiritual no está fortalecida en que podamos ejercer el dominio propio de la manera en que el Señor quiere. Porque en el punto número 2 vamos a ver qué dice la Biblia. Algunas cosas que la Biblia dice, hablan muchísimo sobre esto. Porque la Biblia nos llama constantemente a tomar decisiones, constantemente a doblegarnos, constantemente a renunciar a cosas que deseamos en nuestra naturaleza, pero que no le agradan a Dios. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente y más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios, el logro más grande que un creyente puede alcanzar a tener es la capacidad de dominarse a sí mismo. Y no la capacidad que tienes de dominar todas las cosas en la vida, dominar tus finanzas, de lograr grandes cosas. Eso está bien, Dios no está en contra de eso, pero necesitamos entender que tenemos que desarrollar y trabajar en nosotros la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, de poner límites a nosotros mismos, no esperar que venga un pastor a ponerme los límites. ¿Sí? Y esta conversación la he tenido con algunos aquí, porque vienen y me dicen, pastor, usted sabe que me invitaron y no, ¿cuántas cervezas me puedo tomar? Si quieren que yo les ponga un límite, quieren que yo les ponga, yo les dije, mira, es que la Biblia dice, ¿cuál es el principio bíblico? Que no te embriagues. Algunos no cantan ni una cerveza. Entonces, no sé, no te conozco, no sé cómo eres en eso. O si tienes un problema, ¿sí? Si tienes un problema con el alcohol, yo te recomendaría que no te tomes ni una, porque tienes un problema. Entonces, tienes que ejercer el dominio propio en las distintas áreas de tu vida, pero no podemos establecer un límite, porque a lo mejor 2 cervezas para una persona no pasa nada, pero para alguien que está luchando seriamente con una adicción, termina siendo un problema grave, termina siendo un problema muy fuerte, mientras que para otro no pasa nada. Entonces, en eso, cada uno de nosotros tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos, a medida que el Espíritu Santo va haciendo la obra, a conocer nuestros deseos pecaminosos, hacia dónde nos llevan, para que podamos tomar control de esto, porque todos estamos luchando con algo. No les voy a decir que levanten la mano, pero yo creo que todos estamos luchando con algo. Y hay cosas que nos están dominando hoy. Hay cosas con las que no hemos podido dejar. ¿Sí? Ya puede ser alguna adicción a alguna sustancia, al alcohol, adicción a la pornografía, la adicción a distintas cosas que nos están dominando hoy. Pero quiero que sepan, Dios dice y Dios te quiere dar el poder y la capacidad por medio de su Espíritu para que ejerzas dominio propio en eso que estás peleando. Dios quiere darte la fuerza, Dios quiere darte las herramientas, pero tú tienes que tomar la decisión de ejercer, de hacer. Miren, 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de ¿qué? Ese es el espíritu que habita dentro de ti. Ese es el espíritu que habita dentro de mí. El Espíritu Santo es un espíritu de poder. Diga conmigo poder. De amor y de ¿qué más? De dominio propio. El Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. El Espíritu Santo nos capacita, pero volvemos al mismo problema. No va a funcionar si no tienes vida espiritual. No va a funcionar. Ahí está el Espíritu Santo, pero si no estás en comunión con Él, si no te estás alimentando con la palabra de Dios, si no estás dedicando tiempo para la oración, si no estás ayunando, si no estás
procurando y esforzándote en que tu vida espiritual crezca, ese dominio propio no lo vas a ver, va a ser imposible. La carne va a seguir dominando, tus deseos van a seguir dominando tu vida. Y la Biblia, Dios a través de su palabra, una y otra vez nos llama a ser sobrios. Esta es la palabra que conseguimos muchas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, hablando de ese dominio propio, hablando cuando hablamos de ser sobrios, cuando la Biblia utiliza esta palabra, habla de ser moderado, templado. Y es una persona que sabe decir hasta aquí. Es una persona que sabe decir, no, yo no paso. Nadie me ha dicho que no, pero yo sé que si me paso de este límite, termino teniendo un problema. Yo sé, ¿verdad? Que si me veo 2, 3, 4, 5 maratones de series en Netflix a la semana, posiblemente a algunos les pase, empiece a orar menos. Me empiece a interesar menos la Biblia. Me empiece a interesar menos dedicar tiempo para mi comunión con Dios. Y por lo tanto mi carne va tomando más fuerza que mi vida espiritual. Voy a leerles algunos pasajes que hablan sobre esto para que vayamos al otro punto. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Otra vez, cuando la Biblia habla de sobriedad, no está hablando solo de no sobrepasarnos al ingerir alcohol, está hablando de mantenernos sobrios y de no dejarnos embriagar por las distintas propuestas del mundo, por el entretenimiento, por las distracciones, por la avaricia, por el dinero, por la fama, por las redes sociales, de no dejarnos saturar de tantas cosas que el mundo propone, que nos desconectan de la presencia de Dios y de anhelar y de querer esforzarnos un poco más en buscar a Dios a través de su palabra y a través de la oración. Tito 2 y 13 dice, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos humanos y vivir en esta época de una manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro 1:13, por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos algunas cosas decir no. Necesitamos ponerle límites a algunas cosas en nuestra vida. De eso habla el dominio propio. La capacidad de entender qué es lo que Dios está esperando de mí, qué es lo que Dios ha hablado a mi corazón, qué es lo que Dios me ha hablado a través de su palabra, para que yo empiece a hacer ajuste. El Señor me da la fuerza, el Señor me da la capacidad, el espíritu que habita dentro de mí es un espíritu de dominio propio, pero yo tengo una responsabilidad, yo tengo que tomar acción, yo tengo que tomar decisiones. Primera de Pedro 5:8, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y por eso Dios nos llama al dominio propio. Por eso Dios nos llama a la sobriedad. Porque la Biblia dice que nuestro enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando, ¿sí? Y esto es lo que necesitamos tener presente. No, la Biblia no está diciendo que le tengamos miedo al diablo. La Biblia no está diciendo pero sí dice, seamos sobrios, ¿verdad? Seamos y velemos, porque el diablo está buscando destruir nuestra vida. Jesús dijo que el propósito del ladrón es matar, robar y destruir. O sea, no está jugando. Él no quiere regalarte raticos de felicidad, no, Él tiene un plan de destrucción para tu vida y de destrucción para mi vida. Ese es su plan. Lo disfraza a través de placeres, lo disfraza a través de cosas agradables para nuestra carne, pero su plan al final es un plan de destrucción. Es un plan para destruir tu vida, para matarte, para robar todo lo que pueda robar. Si ese es su plan, Él no está jugando y la Biblia nos llama
a ejercer entonces el dominio propio, a ser sobrios y a tomar decisiones que nos lleven a la madurez. Primera de Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se ha acercado. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. Y aquí es donde cada uno de nosotros, por eso necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo va a hablar de esas cosas que solo tú conoces, que están dentro de ti, que están en tu corazón, que te atan, que te cuestan, que te llevan a ofender a Dios, a desobedecer a Dios. El Espíritu Santo te empieza a hablar de esas cosas y tú empiezas a ejercer el dominio propio, a tomar decisiones, a decir, entonces esto no lo hago más, esto no lo repito, ya no me expongo a ciertos ambientes, ya no me expongo a ciertos lugares, porque el Espíritu Santo está hablando a mi corazón de que necesito sanar esto, de que necesito restaurar esto, de que es necesario ser libre de algunas cosas. Ese es el propósito de Jesús, ese es el propósito del sacrificio de la cruz. Él murió para que tú y yo vivamos libres. Él murió para que tú y yo vivamos sanos. Y no estoy hablando solo de sanidad física, que seamos sanos de las heridas del alma, nuestras heridas emocionales. Él murió para que eso sea una realidad en nuestra vida, pero necesitamos la comunión, porque el Espíritu Santo empieza a hablar de esas cosas y tú empiezas a tomar decisiones, tú empiezas a tomar acciones, ¿verdad? Tú empiezas a ver que algunas cosas están distorsionando tus sentidos, te están embriagando, que quizás las redes sociales te tienen pensando tonterías, porque te estás alimentando tanto de lo que hay ahí y ves y ves y ves y no te das cuenta cuánto tiempo pasas ahí. ¿Y cuánto tiempo tengo que pasar ahí, pastor? No sé cuánto tiempo es prudente para ti. No sé cuánto tiempo es lo que tú necesitas establecer como un límite. No puedo ponerlo yo. A lo mejor para ti 20 minutos está bien, pero a lo mejor para otra persona es mucho o es poco, no lo sé. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Miren, la religiosidad anhela que alguien nos ponga límites. Porque es más fácil. Porque nos evita el buscar por nuestra propia cuenta la guía del Espíritu Santo. Es más fácil que me digan, pastor, ¿cómo me he visto? ¿Sí? Como pastor, ¿será que me pongo camisa o no me pongo camisa? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Me corto el cabello o no me lo corto? Ya le preguntaste, ya oraste por eso. Porque no conozco las intenciones y las motivaciones del corazón de la gente, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo conoce lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué quieres hacer eso que quieres hacer? ¿Por qué quieres dejar ciertas cosas? El Espíritu Santo conoce nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Y por eso este fruto, esta parte del fruto, como todas, solo va a ser posible en nuestra vida por medio de nuestra comunión con el Espíritu Santo y en la medida que vamos creciendo en madurez. Y ahí voy con el tercer y último punto. Dominio propio es igual a madurez. Es igual a madurez en la fe, es igual a madurez espiritual. La madurez no tiene que ver con la edad. Hay jóvenes de 22 años muy maduros. Y hay señores de 38 inmaduros. ¿Me equivoco? No. No tiene que ver con edad. Tampoco la madurez espiritual tiene que ver con el tiempo que llevas en la iglesia. Pueden ser 2 años, 3 años, 20 años en la iglesia y puedes seguir siendo inmaduro. La madurez tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones y aceptar las consecuencias de las mismas.
obviamente cuando un joven empieza a tomar decisiones y asume las consecuencias, empieza a madurar, ¿verdad? Porque un niño no toma todas sus decisiones por sí solo. De hecho, hay cosas que no sabe decidir. Por ahí había un video, no lo conseguí porque lo iba a traer, ¿verdad? Pero creo que lo vieron porque estuvo por muchos lugares, ¿verdad? Un papá le pone a un niño $10,000 de un lado y le pone del otro lado 2 paquetes de Oreo. Un niño de 5 años. Le dijo, hijo, necesito que decidas, ¿qué quieres? ¿A que no saben qué decidió? Las galletas. ¿Sí? Y los $10,000 no tienen ni idea. ¿Sí? Porque es un niño, es inmaduro, no ha desarrollado ciertas cosas para tomar estas decisiones. Se las presentan a un joven de 25, en teoría, ¿verdad? Su decisión, en teoría, su decisión sería más acertada. ¿Por qué? Porque de eso se trata la madurez. La madurez tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, aceptando las consecuencias de las mismas. Y tiene que ver, escúchame bien, porque esto es madurez en lo natural y madurez en lo espiritual. Y tiene que ver con asumir responsabilidades y compromisos de manera seria. Por eso usted se puede encontrar a un señor de 40 años, ¿sí? Con hijos de 3 personas, de 3 muchachas diferentes, y no se hace cargo de ninguna, ¿sí? Es una persona que no ha tomado buenas decisiones, que no ha asumido responsabilidades, que no ha aceptado las consecuencias de sus malas decisiones y por lo tanto sigue siendo una persona inmadura. Entonces, muchos de nosotros podemos tener 20 años en la iglesia, pero todavía no hemos tomado la decisión de establecer un tiempo para leer la Biblia a diario. Como consecuencia, somos inmaduros. Y el dominio propio es igual a madurez. Por eso nos cuesta controlarnos. Por eso nos cuesta, ¿sí? Miren, esto lo digo con mucho cuidado, pero también lo digo en serio. Miren, la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Transforma el corazón, transforma el alma, trae un cambio de paradigma en nuestra mente, rompe las barreras, los sistemas de creencias equivocados que hemos aprendido. Tiene el poder y la capacidad de transformarnos desde adentro hacia afuera. La gloria de Dios, la presencia de Dios que experimentamos cuando adoramos, cuando oramos, tiene la capacidad de transformar nuestra vida. Por lo tanto, no es normal que 5 años después sigamos siendo los mismos creyentes. No es normal que yo siga con las mismas cosas desde hace 5, 10 años y que no se haya visto ningún fruto ni ningún cambio en mi vida. No es normal. Nos volvimos religiosos, pero no estamos teniendo relación con Dios, porque la relación con Dios transforma. La religiosidad te da esquemas, te da algunas estructuras para seguir, pero no transforma tu corazón. Pero la relación con Dios, la presencia de Dios, transforma nuestra vida. Y poco a poco nos va enseñando a tomar estas decisiones y vamos madurando. Colosenses 3, del 5 al 10 dice, por tanto, hagan morir. ¿Quién tiene que hacer morir? Cada uno de nosotros. Es decir, tomar decisiones, poner límites, tomar acciones concretas, decir con qué cosas voy a continuar y con qué cosas no voy a continuar. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto. Y aquí hay otra lista, miren. Enojo, ira, malicia, calumnia. Ahí igual chisme, murmuración, ¿verdad? Lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Tiene que ver con decisiones.
tiene que ver con ejercer el dominio propio. Tiene que ver con decir, ok, eso es lo que la Biblia me dice que tengo que hacer. Que voy a comenzar, voy a tomar ciertas acciones, ciertas decisiones, que no mienta más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Sí, soy un mentiroso, pero de esos que no paran. Entonces empiezo a tomar acción, empiezo a pedirle a Dios, Señor, ayúdame, porque me volví tan buen mentiroso que ya ni me doy cuenta cuando se volvió parte natural de mi vida. Pero el Espíritu Santo nos ayuda y yo entiendo por la palabra que es algo que Dios me llama a hacer y empiezo a decir, Señor, ayúdame, y el Espíritu Santo me ayuda, el Espíritu Santo empieza a traer esa claridad a mi vida. Miren, Gálatas 5, del 19 al 21, que son 2 versículos antes de los versículos que estamos estudiando, donde aparece el fruto, dice lo siguiente: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles los que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, en el mismo pasaje que hemos estado estudiando, dos versículos antes, Pablo sigue hablando lo mismo. Dice, ustedes deciden. Lo pueden leer en Romanos capítulo 8 también. Dice, o viven por el Espíritu o viven por la carne. Si viven por la carne, cosecharán muerte. Pero si viven por el Espíritu, van a cosechar vida eterna. Esto es dominio propio. Ustedes toman la decisión de en qué cosa. Y otra vez, yo no estoy hablando de que vamos a ser perfectos, ¿verdad? De que mañana decimos, mañana sí voy a... No, hay cosas que nos van a costar. Pero ahí viene el poder de Dios sobre nuestra vida. Hay cosas que humanamente no vamos a poder controlar, ¿sí? Que al contrario, quizás nos han tenido controlados por mucho tiempo. Tiene que ver, familia, con madurez. Tiene que ver con la capacidad que tenemos de tomar decisiones. Tiene que ver con la capacidad de asumir nuestra parte de la responsabilidad para crecer en la vida cristiana. Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Es el ciclo natural y normal, ¿verdad? Debería ser lo normal en la vida de una persona y debería ser lo normal en tu vida espiritual. ¿Sí? Quizás cuando llegas a Cristo, ¿verdad? Tienes ese carácter ahí, de ese carácter fosforito, ¿verdad? Que se enciende y se explota. Ok, está bien, pero si te comprometes a leer la Biblia, a orar, a pedirle al Señor que te transforme, Él lo va a hacer, porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y poco a poco vas a poder tomar control. Dios te va a ayudar para decir, ok, yo no puedo seguir reaccionando de las... Lo primero es llegar a la conciencia, ¿verdad? No puedo seguir reaccionando así. Porque el problema es, y por eso necesitamos la revelación del Espíritu, aunque quizás la sabemos, pero mucha gente no llega a la conciencia y llegan a conclusiones como, yo soy así. Así soy. Este es mi carácter. Y así la gente me tiene que amar. Y así la gente me tiene... No. Eso, ahí no estamos asumiendo nuestra responsabilidad y por lo tanto no crecemos y por lo tanto no maduramos. Y quiero que leamos juntos este último texto que tengo para compartir, porque posiblemente resume el llamado de Dios a ejercer dominio propio en nuestra vida, a determinar por los principios de Dios. Miren, esto lo he dicho otras veces. Hay cosas que claramente y están expresadas en la Biblia que Dios no quiere que hagamos. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? No las hacemos.
¿Me estoy explicando? Hay cosas muy claras en la Biblia. No, no se mientan, no hagas, no. Entonces yo tomo decisiones, le pido ayuda al Señor, porque a lo mejor era algo que me gustaba hacer, porque a lo mejor era algo que practiqué mucho tiempo, pero yo tomo una decisión de no hacerlo. Es decir, Dios, ayúdame, yo entiendo por lo que la Biblia dice que no tengo que hacer esto. Hay otras cosas que no hay una, que no están expresadas claramente en la Biblia. Muchas vienen producto de dogmas de hombre y tenemos dudas de si hacemos o no lo hacemos, ¿verdad? Entonces ahí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque es en ningún lado en la Biblia, todavía yo no he leído, si usted consigue el versículo me dice, no verás TikTok. ¿Lo dice? No, no hay, pero sí dice, porque en la Biblia sí vamos a conseguir principios, sí dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No dice que no mire TikTok, pero sí dice que estoy llamado por Dios a aprovechar bien el tiempo que tengo. Entonces empiezo yo a tomar decisiones y otra vez, no necesito que alguien me ponga un límite. Y si tengo comunión con el Espíritu Santo, ven, ok, ¿cuánto tiempo voy a ver? ¿Sí? Y algunas personas, con algunas de las que hemos conversado, han tomado la decisión de no tener redes sociales. Decir, pastor, definitivamente yo hasta un minuto en las redes sociales me hace daño. Entonces decidieron cerrar sus redes, no abren, no, porque bueno, están luchando con ciertas cosas y deciden, no se los dije yo, no fue un mandato del pastor, no encontraron un versículo bíblico que les dijo, cierra toda tu red social, no, ¿sí? Pero tienen comunión con el Señor y el Espíritu Santo les dice, esto no te está haciendo bien. Esto no te está haciendo bien y toman la decisión y asumen la responsabilidad. Todo el mundo tiene redes sociales, sí, pero estas personas decidieron cerrarlas y están creciendo porque están tomando decisiones y están asumiendo la parte de responsabilidad que tienen en su crecimiento espiritual. Lucas 9, del 23 al 24, son palabras de Jesús. Dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Esto fue Jesús hablando con sus seguidores. Jesús con sus discípulos y que sigue siendo una palabra vigente para este tiempo. Jesús sigue diciendo, el que quiere ser mi seguidor tiene que tomar decisiones. El que quiere ser mi seguidor tiene que tomar decisiones importantes. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Sí? Tiene que cada día tomar decisiones para seguir mis principios, para seguir mi palabra, para seguirme a mí, para que su carácter se parezca más al mío. Y este es un llamado que vamos a encontrar una y otra vez en la Biblia. Vamos a encontrarlo una y otra vez en la Biblia, donde Dios nos llama a ejercer el dominio propio, donde Dios nos llama a ser sobrio y otra vez a tomar decisiones. A tomar decisiones. En la medida que tomemos decisiones para ejercer el dominio propio en nuestra vida y que asumamos la responsabilidad que tenemos en nuestro crecimiento espiritual, el carácter de Cristo, cada día se va a ir siendo formado en nosotros. Porque obviamente la obra más grande la ha hecho el Señor. La obra más grande la ha hecho en lo que era imposible para nosotros. Ahora es posible por la gracia de Cristo y por el Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Esto no es, quiero tener cuidado con la palabra, esto no es solo inspiracional.
Esto no es solo levantando las manos y cerrando los ojos y respirando profundo. Después de eso, me levanto y tomo decisiones. Después de eso, cierro lo que tengo que cerrar. Después de eso, dejo de ver lo que no tengo que ver. Después de eso, me dejo de reunir con la gente que no debo reunirme. Después de eso, dejo de ir a los lugares que no debo ir. Porque obviamente necesito la gracia de Dios, por eso oramos y leemos la Biblia, pero tenemos que tomar decisiones. Si no, no hay madurez. Si no, no crecemos. Y a eso nos lleva el dominio propio.